Estamos aquí con Andrés Aciaín, economista, director del Centro Scalabrini Ortiz, y con el puntano de Radio Nacional, colega y compañero, en este noticiero elaborado íntegramente por los trabajadores. Y para darle una introducción a este tema que tiene que ver con la economía, vamos a recordar a un colega y compañero, Rodolfo Walsh, con su carta abierta a la dictadura, donde había dicho que estos gobiernos neoliberales que en aquel momento, en la época de la dictadura, gobernaban, tenían una miseria planificada. En el párrafo siguiente de esa carta dice que en un año, en aquella época, se le había bajado un 40% los salarios reales a los trabajadores. Es algo que está pasando actualmente, aunque parezca mentira, en la televisión pública. Entonces le vamos a preguntar a alguien como Andrés, ¿se puede comparar aquel momento con este desde el punto de vista económico? Bueno, claramente, digamos, hay una línea de continuidad, ¿no?, histórica en la Argentina, en los gobiernos liberales, así como lo hay en los nacionales y populares, ¿no? Hay una matriz ideológica detrás de este gobierno, donde tienen un pensamiento muy similar al que tenían los sectores dominantes en la época de la dictadura militar, sobre una Argentina primaria exportadora, vinculada en forma sumisa a las potencias internacionales, donde el trabajador es visto no como un consumidor, como un integrante más del sistema económico, sino como un costo, ¿no? Con esta mentalidad colonial, donde el argentino es un costo a reducir, ¿no? Un costo a reducir para garantizarle una mayor rentabilidad al inversor extranjero y de que de esa manera atraerlo del país. Es una idea que sigue manteniendo en el trasfondo la idea de una Argentina colonia, colonia de los españoles, colonia de los ingleses, la idea de que nosotros somos un costo donde tienen que venir los extranjeros, utilizarnos, producir barato, que salgamos poco, por eso hablan de reducir el costo argentino, así como Martínez de Oz hacía esa propaganda, ¿no?, que los empresarios querían subir el techo y le decían, no, ahora vamos a bajar el costo. Bueno, el discurso de Macri diciendo que hay que bajar el costo laboral, el costo impositivo, el costo previsional, que es, ellos llaman el costo argentino, que del otro lado del mostrador es el ingreso de los argentinos, ¿no? Porque en economía es el costo para el que lo pone, ingreso para el que recibe, es el ingreso del trabajador, que como vos decías, lo quieren bajar este año con una paritaria sin cláusula gatillo cuando están subiendo el dólar, las tarifas, y se sabe que eso genera una inflación mayor, con una reforma laboral, el costo previsional, que es el ingreso de los jubilados, los pensionados, que bajaron con la reforma previsional, el costo impositivo, que es los ingresos que tiene el Estado, y después terminan cerrando escuelas, ajustando, echando empleados públicos, reduciendo la planta o las obras que se hacen. Entonces, hay una ideología que viene de la época de la colonia, que los gobiernos liberales replican como sector dominante aliado a grupos de interés internacionales, que piensa que la Argentina se tiene que insertar como una colonia productora barata de insumos para algún grupo transnacional, en lugar de lo que tiene que ser, ¿no?, una economía que le dé solución a sus habitantes, donde el argentino no sea un costo a reducir, sino un ser humano que tiene que ganarse el pan trabajando y tiene que tener derecho a un ingreso digno para después consumir, y los empresarios tienen que hacer plata vendiéndole a esos trabajadores que son también consumidores, ¿no? Frente a ese proyecto, ellos tienen una mirada muy distinta y bueno, nos quieren reducir, somos un costo. A ver, estamos hablando de reducir los costos que para los trabajadores de este lado del mostrador suponen los derechos que están garantizados por los convenios colectivos. Lo que muchas veces desde la economía planteada desde una planilla de Excel queda de lado. Entonces, por eso se producen los despidos en los medios públicos ahora que están avanzando, cuando tienen garantizado todo el discurso hegemónico y cuando se trata de acallar las voces que puedan, siguiendo la función de los medios públicos y la concepción de los mismos, puedan denunciar o puedan tener una voz disidente. Mencionaba Félix al comienzo de esta nota la referencia que Rodolfo Walsh hace en la carta a la dictadura militar cuando se cumplía exactamente un año de instaurada y a un día de que lo secuestraran allí en Entre Ríos y San Juan. ¿Entendés que se ha sobredimensionado a la dictadura militar? Y tomo las palabras que decía recién en esta mesa Enrique Manson, que los dictadores fueron cómplices de una parte civil que todavía está impune, y son muchos del sector económico, cuyos apellidos notamos que se repiten en este gobierno. Sí, Rodolfo Walsh dice en esa carta, en la política económica hay que buscar las causas de todos estos crímenes, ¿no?
Y claramente la política económica no era a favor de un grupito de militares, era a favor de un determinado grupo de empresarios. Y son esos grupos empresarios los que quedaron como sectores dominantes y que hoy se traducen directamente como funcionarios de gobierno, ¿no? Estos CEOs de la Argentina son los hijos, algunos dicen los hijos bobos, ¿no?, de la oligarquía, dedicados a la política, que ahora toman en sus manos la política para garantizar negocios, y son esos grupos económicos creados en tiempo de la dictadura militar, que obviamente necesitan el monopolio mediático y acallar la pluralidad de voces para que no se diga que cuando ellos dicen bajar costo argentino, están mientras subiendo el costo anti-argentino, que son las tarifas, los combustibles, las tasas de interés, los precios de los alimentos, que engordan los bolsillos de sus grupos económicos aliados. Entonces acá hay una política económica con ganadores, perdedores. Los ganadores son ellos mismos que están gobernando, que son herederos de esos grupos económicos que sostuvieron y se formaron en el tiempo de la dictadura militar, y necesitan que no haya pluralidad de voces para que nadie los marque así y le digan, muchachos, miren lo que están haciendo, porque si no esto se cae muy rápido. Esto tiende a la destrucción, este plan de gobierno tiende a la destrucción de la industria nacional de la cual hablábamos también recién. Sí, tiende una destrucción y reconstrucción, pero lo que seguro tiende es una Argentina dependiente, ¿no? La política de endeudamiento externo no es un error, es una búsqueda de que Argentina, cuando termine este gobierno, esté tan endeudada que gane el que gane, no pueda mover los platos de este programa económico, porque el poder real no esté en manos de la política, sino que esté en manos de los acreedores externos. Como le pasó a Alfonsín, como le pasó a la Alianza o como le pasa a Grecia, que vota a la izquierda y gobierna como la derecha, porque el poder real está en manos de los acreedores. Entonces el endeudamiento que están haciendo hoy día no es un error, es una garantía que buscan los grupos locales de que no haya independencia económica para que el día de mañana nadie pueda torcer este rumbo económico perjudicial para las mayorías. Le agradecemos entonces al puntano y por supuesto a vos, Andrés, por explicarnos un poco de qué se trata este plan neoliberal, que no es más que esta miseria planificada de la que hablaba Rodolfo Walsh y que afecta a toda la clase trabajadora. Para eso estamos nosotros en los medios públicos, para tratar de darles voz, explicar y contextualizar esta situación en el país. Y por eso están atacando y vaciando a los medios públicos, por este motivo y no por otro. No al vaciamiento de los medios públicos.